Gracias también a todos los que nos apoyan a través de los superchats, que son importantísimos para nosotros, porque es la única manera en la que nosotros podemos seguir haciendo nuestro trabajo de forma independiente. Así que gracias por seguir al pie del cañón. Y bueno, lo prometido es deuda y regresamos justamente a hablar de esta noticia que sacude a muchos, que hizo enojar a otros y que ha dejado al estado de Sinaloa en llamas. Así que le agradezco infinitamente al abogado y a nuestro querido amigo César Gutiérrez Priego que se conectara. Yo sé que anda corriendo, pero pues acá le agradecemos infinitamente que esté. Mi querido César, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Meme. Te ofrezco una disculpa. Hemos andado movidos el día de hoy, se nos retrasó un poquito los tiempos, pero con el placer de saludarte a ti y a todas las personas que nos acompañan. No, hombre, ya sabes que es tu casa, mi querido César, y pues vamos a darle porque como sé, andamos todos para arriba y para abajo. ¿Cómo ves esta detención de Ovidio? ¿Qué es lo que realmente representa la detención de Ovidio? Tú fuiste también de las primeras personas en confirmar esta detención, entonces ya las autoridades dicen que sí, se desmiente esta versión que circuló mucho de la participación de la DEA, que circulaba desde algunos periodistas de Estados Unidos diciendo, no, es que fue la DEA la que entregó información, y el canciller dijo que él no tenía conocimiento de ello y el general Luis Crescencio Sandoval ni siquiera los menciona. Entonces, ¿qué es lo que representa esta detención? Mira, Meme, vamos a ver muchos ataques, vamos a ver que ciertos sectores del periodismo, de los grupos políticos opositores, de la supuesta sociedad civil y empresariales, que van a tratar de demeritar la detención como tal. Pero yo le digo a la gente, vean la reacción que tuvo el grupo criminal a la detención de Ovidio Guzmán y con eso se darán cuenta si fue importante o no. Primera. Segunda, recordemos que durante cerca de 4 años la narrativa que estuvieron manejando fue que el gobierno federal tenía un pacto de impunidad con el cártel del Pacífico, toda vez que había dejado ir a Ovidio Guzmán y que tenía un pacto de no agresión para que Ovidio Guzmán fuera la persona, ¿sí me explico?, que demostraba que ese pacto seguía vigente. Creo que se le sacaba la narrativa, mi querida Meme, pero además vimos cómo el trabajo de coordinación bien realizado por elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Marina Armada de México, con los mismos policías ministeriales federales, porque ellos son quienes tienen que llevar a cabo la orden de aprehensión para que sea ejecutada, donde la misma Secretaría de Gobernación estuvo al pendiente, la Guardia Nacional dio resultados, la misma Policía Estatal con la Fiscalía del Estado, y que fue un operativo quirúrgico, que para cuando quisieron los grupos criminales reaccionar, Ovidio Guzmán ya había sido trasladado a la Ciudad de México. Incluso muchos medios de comunicación manejaban información de que se encontraba en el campo militar número 1, cuando en realidad ya se encontraba en la Fiscalía General de la República declarando. Supo perfectamente las fuerzas federales hacer el trabajo. Y ese es el reconocimiento que tiene tanto los elementos militares como todo el gabinete de seguridad. Y perdón por la palabra Meme, pero qué poca madre tienen las personas que inventan historias cuando hubo incluso por ahí un elemento del ejército mexicano que perdió la vida a consecuencia de este operativo y que por la memoria de estos personajes, de estos héroes, no pudo permitir que traten de manchar el trabajo que realizaron. Creo que eso demuestra la gran importancia que tuvo el operativo como tal. Y aunque sé que muchos dicen, es que es un regalo para Biden, ¿te imaginas, Meme, que en el intercambio de información en la Agenda Binacional de Seguridad Nacional, por ahí le dijeran al grupo de trabajo de los Estados Unidos, es que fíjate que cuando detuvimos a Ovidio Guzmán, las armas de fuego que traía, que eran de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, son las mismas, o algunas de ellas coinciden con las del operativo Rápido y Furioso que tu gobierno, en contubernio con quien era el secretario de Seguridad Pública Federal, ingresaron de forma ilegal a este país. Imagínate qué podría pasar, mi querida Meme, con algo así. No, vaya, evidentemente eso representa un trancazo para Estados Unidos, sobre todo cuando fue Joe Biden vicepresidente, cuando estaba dando
justamente este operativo Rápido y Furioso. Hay algo que nos brincó a muchos, que dice el general Luis Crescencio Sandoval cuando informan sobre la detención de Ovidio y hablan de la importancia que es para el cártel del Pacífico. Muchas personas esperan, y yo me incluyo en este desconocimiento, que se hablara del cártel de Sinaloa. Entonces, ¿cuál es la relación de Ovidio con estos dos cárteles? Porque también escuché y me puse a leer algunos hilos de periodistas que trabajan mucho con el tema de crimen organizado, decir que en realidad la detención de Ovidio no representaba para la célula criminal una detención muy importante porque él no tenía un cargo tan importante, sino que eran los hermanos los que tenían el peso más importante y obviamente el Mayo. Entonces, ¿qué tan de esto es cierto? Mira, recordemos que el cártel de Sinaloa está dividido en tres grupos principales. Estos grupos lo maneja uno, el Mayo Zambada, otro lo maneja el hermano del Chapo y otro los Chapitos o la Chiquillada, como le dicen, y que el líder, que es el más grande de ellos, que es Iván Archibaldo. Bueno, la realidad es que Ovidio Guzmán, las funciones que tiene son funciones, por ejemplo, de relaciones públicas. ¿Y a qué me refiero con relaciones públicas? Con todo y que tiene un grupo de sicarios que se encarga de realizar ciertos trabajos también operativos, él es el encargado de las relaciones con los socios sudamericanos y con los socios norteamericanos. Él se encarga de los pagos y del traslado de la droga hacia México y cruzar hacia Estados Unidos, y a su vez de los pagos que se realizan en Estados Unidos y que vienen hacia el país. Pero ¿dónde viene también la importancia? Pues las relaciones que él tiene con personajes de la política, con personajes policíacos, con personajes empresarios, y eso es un golpe fuerte. Pero aparte tenemos que entender una cuestión, mi querida Meme. Si todos hablan de que el cártel del Pacífico, porque yo he tenido discusiones con personas que se hacen llamar especialistas y que dicen, no, es que es el cártel de Sinaloa, no es el cártel del Pacífico. No, es el cártel del Pacífico y se le conoce en México como el cártel de Sinaloa. Es una de las 5 organizaciones criminales más poderosas del mundo. Y no lo digo yo, lo dicen las mismas agencias internacionales de seguridad. A ese grado, a ese nivel de importancia se tiene. Y además es uno de los líderes de esta facción que es comandada por los hijos del Chapo Guzmán. Y que aparte es un golpe demasiado grande y que en los meses por venir nos vamos a dar cuenta, mi querida Meme, que incluso la fuga que tuvo que ver con este personaje del Neto allá en Chihuahua tiene que ver también con este grupo criminal, ¿no? Y que más adelante la gente lo irá entendiendo y comprenderá por qué se llevó a cabo. Y entonces sí entenderán la importancia que tuvo. Por supuesto que el cartel va a seguir trabajando. Por supuesto que aunque detuvieran al Mayo Zambada, el cartel va a seguir trabajando. Pero la importancia que tuvo de todos aquellos que decían que este grupo criminal era intocable y que tenía un pacto con el gobierno federal, pues por lo menos la narrativa se acabó. Quiero ver qué va a pasar ahora con Anabel Hernández. ¿Cómo va a justificar que en teoría existe un pacto de impunidad con el cártel del Pacífico cuando el objetivo primordial de los Estados Unidos, y así lo manejó, de las detenciones, uno de ellos era Ovidio Guzmán? Y ya se llevó a cabo la detención. Y ahora sí, como dicen, ¿no? El famoso héroe de la derecha, pues haya sido como haya sido, ya se detuvo, ya se encuentra en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, allá en el Ceferezo número 1. Entonces, pues quiero ver cuáles van a ser las maromas que van a querer hacer ahora, mi querida Meme. No, hombre, han estado muy creativos desde que fue lo de Biden, que fue para que llegara al AIFA, que eso es lo que se me hace de lo más descabellado. Ahora imagínate, ¿no? Negociar la entrega de Ovidio para que llegue al AIFA el presidente Ah, de Estados no, Unidos. no, pero ahí te va, como te digo, se las concedo. Se detuvo a Ovidio Guzmán y se ingresó a una prisión. No nos debería dar a todos gustos. Fíjate, yo me doy cuenta, Meme, que hay muchos, ¿no? Tanto políticos como periodistas, como empresarios, como disque de la sociedad civil, que les molesta que no haya terminado esto en una tragedia. Les molesta que no haya personajes de la sociedad civil muertos, les molesta que no haya daños colaterales, como ellos le llamaban a la pérdida de vidas humanas, les molesta que haya sido un éxito para el gobierno. Entonces les molesta ver que tenemos fuerzas armadas, un ejército, una marina bien preparados, que saben trabajar. Les vieron la cara a todo mundo, hicieron 3
O sea, hicieron un operativo que manejaron 3 salidas distintas, que ya cuando pase el tiempo la gente se va a enterar. Les pasaron a Ovidio Guzmán por la cara. Los disque periodistas que tienen a sus puestos Sí, en sí. Palacio Nacional salieron a dar tumbos con la información que no tenían ni idea de qué pasó. Hubo quien se atrevió a decir que el presidente de la República no se encontraba notificado y que no tenía conocimiento. En la misma mañana el presidente 2 veces estuvo a punto de dar la información y entonces reculó y dijo, no, bueno, a las 11 de la mañana vamos a tener por ahí, vamos a explicar y vamos a decir. Es... De hecho, hubo un momento en la mañanera que ya estaba hasta el final que le empezaron a preguntar Sinaloa, 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 y él dijo, andan, o sea, como de, espérense tantito, ahorita hablamos de eso. O sea, sabe perfectamente qué es lo que estaba pasando, evidentemente. ¿Cuáles son las diferencias que rescatas hablando de esto, del operativo de 2019 y este operativo? Por supuesto que de entrada, este sí lo llevó a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional y en el 2019 no lo llevó. Pero aún así, aprendieron de lo que sucedió en el 2019 para que no pudiera volver a pasar como lo que pasó. Y por eso vimos los resultados que vimos. De entrada sí hubo seguridad en las unidades habitacionales militares. De entrada sí se supo resguardar los puntos donde se sabía que podía haber interacción. De entrada se supo manejar la forma de salida y cómo se iba a llevar al objetivo, ¿no? Supieron incluso manejar la contrainteligencia con muchos medios de comunicación que andaban dando tumbos y según ellos muy informados, pero no sabían realmente dónde se encontraba. Y lo que se dijo desde el primer momento, bueno, los que tenían conocimiento, teníamos conocimiento de cómo se llevaba. Ovidio Guzmán se le detuvo en la madrugada, 5 y cachito, 5:12, 5:13, es cuando se da oficialmente la detención como tal. Se traslada a México, hay 3 formas en las que los hacen creer que se puede llevar, no supieron ni por dónde, se los pasaron por sus narices y ni cuenta se dieron, llegó directamente a la Fiscalía General de la República, esta ley especializada en delincuencia organizada, y muchos de ellos incluso decían que había llegado al campo militar número 1. Bueno, hubo quien se atrevió a decir, bueno, sí trasladaron Ovidio, pero no fue por el AIFA. Dices, bueno, por el amor de Dios, ya llegan a ese grado simplón de hacer politiquería y de decir tonterías con tal de no aceptar que fue un éxito del gobierno federal la detención de Ovidio Guzmán. Y a todos aquellos que salen a decir, bueno, es que no era tan importante. Entonces, ¿por qué sí fue tan importante el 2019 y no es importante en el 2023? Entonces, si no era tan importante, ¿por qué hubo una reacción tan desmedida y tan grande por parte del cártel del Pacífico? Creo que eso le puede dar a las personas que nos están viendo por la idea de quién realmente es Ovidio Guzmán y la molestia que causó al grupo criminal la detención. Claro que está clarísimo. Justo esto que nos dices de si no fue tan importante, ¿por qué en el 2019 armaron tanto show por lo que había pasado con Ovidio? ¿Qué opinas, mi querido César, de este comunicado, que es la segunda o tercera maroma que se avienta el PAN, de decir que lo que está sucediendo en Sinaloa es una consecuencia directa de la política del gobierno federal de abrazos no balazos, que en 2019 ordenó liberar a Ovidio Guzmán, abriendo el camino para que criminales atacaran a la población? Y me aventé otro tuit en donde decían que si el presidente no hubiera soltado a Ovidio en 2019, esto no estaría pasando en 2023. Bueno, pues si no hubiera habido el fraude de Felipe Calderón, pues no hubiéramos tenido todo ese sexenio de muertes y de crecimiento de los grupos criminales, ¿no? Tienes que entender que hay razonamientos tan simplones, mi querida Meme, y creo que yo podría salir con una palabra soez, pero trataré de no hacerlo porque vamos a subir el nivel, ¿no? Vamos a subir el nivel, ¿en qué sentido? Una declaración de este estilo de Marco Cortés, que fue de los primeros que salió a declarar que era necesario utilizar la fuerza para hacer cumplir la ley, criticando que el presidente aceptó que él dio la orden de que se liberara para que la vida de las familias de los militares, porque fueron los que fueron amenazados en las unidades habitacionales militares, no estuvieran en riesgo. Esa es la realidad. Y ahora, cuando sí se lleva a cabo un operativo, y que tenemos que entender, y nada más para que la gente ponga todo en perspectiva, recuerden los operativos que se hacían en el sexenio de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto. La cantidad de muertos, de asesinados, de policías, había hasta granadas, tumbaban helicópteros. Vean la diferencia de cómo se llevó a cabo este trabajo. Por supuesto que es imposible frenar una reacción de un grupo criminal,
pero las bajas que estamos hablando, los daños colaterales han sido mínimos. ¿Por qué? Porque el operativo estuvo en diferentes etapas, tan es así que por eso se sabía que podía ir creciendo la violencia a los estados, ¿no? Pegados a Sinaloa, y los operativos se llevaron en ese sentido. Yo vi una noticia donde decían que el aeropuerto de Culiacán había sido tomado por grupos criminales, lo cual es completamente falso, meme. Sí es cierto que hubo disparos en la periferia y pudimos ver incluso el disparo que le realizaron a un avión privado de Aeroméxico que muy bien tú le hiciste saber, ¿no? A López Dóriga, que se cree dueño de la verdad, que él decía que habían atacado un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, cuando en realidad, pues esa foto que él muestra fue de una aeronave de Aeroméxico. El tratar de no aceptar que se hizo un operativo bien hecho por parte de nuestras Fuerzas Armadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad demuestra que no están ellos nunca con la actitud de aceptar que en este gobierno se pueden hacer las cosas bien. Entonces, cuando nosotros vemos eso, meme, pues nos damos cuenta que ese es el pobre nivel de los políticos que tenemos en este país. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la extradición? ¿No? Decía el canciller Marcelo Ebrard que sí, efectivamente existen las peticiones para la extradición de Ovidio, pero que existen de 2019, que tendría que entrar bajo un proceso administrativo, de actualizar y demás, porque a Ovidio hay documentos que exhibíamos hace un par de minutos donde se le requiere desde 2017. Entonces, ¿qué pasa con el proceso de extradición? ¿Qué tanto pudiera llegar a tardarse o qué tan importante resulta Ovidio para las autoridades en Estados Unidos de decir de una vez nos los llevamos? Yo te voy a ser honesto, meme, yo pensé que se iba a llevar de forma rápida la extradición, pero igualmente, como tú lo mencionas, al tener conocimiento de las declaraciones del canciller, me doy cuenta, y aparte ya con conocimiento y datos de que en la Fiscalía General de la República existen por lo menos 2 carpetas de investigación en contra de Ovidio Guzmán y que incluso se ejecutan las órdenes de aprehensión y de reaprehensión, la de reaprehensión respecto a la orden de extradición, no a la solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos, pero también las que hay en México, ¿no? Y por eso fue ingresado de forma inmediata al Centro Federal de Readaptación Social número 1, que es el Altiplano, y por supuesto que el gobierno mexicano, creo yo llegué a pensar incluso, meme, te lo digo honestamente, que a lo mejor el gobierno de los Estados Unidos le interesaba utilizarlo como testigo colaborador o testigo protegido, que es en Estados Unidos, en el caso de Genaro García Luna. Creo que incluso va a ser tema de conversación en ahora la visita del presidente de los Estados Unidos y que los grupos y equipos de trabajo estarán platicando sobre la situación. Pero porque está lo que yo te decía, mi querida Meme, México también lo que le interesa, ya no estamos en los tiempos en que llegaba el presidente de los Estados Unidos y el presidente mexicano se bajaba los pantalones y los calzones. No, creo que tenemos a un presidente que es muy hábil, que es un político inteligente, que ha sabido negociar con los grandes mandatarios mundiales, lo demostró, nadie podía negociar con Trump y el presidente supo cómo negociar con Trump, supo cómo negociar con Biden. Y tan es así que, bueno, pues haya sido como haya sido, Biden llega al AIFA, y haya sido como haya sido, si quieren que Ovidio Guzmán se vaya a Estados Unidos, también tienen que estar las peticiones del gobierno mexicano respecto a frenar el tráfico ilegal de armas de fuego que vienen de los Estados Unidos a México, que es una de las peticiones que más ha hecho hincapié el gobierno mexicano. Ahora, ¿existe algún tipo de riesgo de fuga de Ovidio estando en el penal del Altiplano? Recordamos evidentemente el historial de su papá. Entonces, una duda que existe dentro de la sociedad es, bueno, si su papá se pudo fugar, ¿qué otra cosa no nos podríamos esperar de los hijos? Con el debido respeto, meme, yo que tuve que estar yendo más de 10 años seguidos todas las semanas al Ceferezo número 1, yo pensaba que era imposible fugarse de ese Ceferezo. Hasta que, ¿no? Don Joaquín El Chapo Guzmán lo hizo, por supuesto, pues me di cuenta que no hay nada imposible. Pero sí te puedo decir que es muy poco probable porque es, por supuesto, una de las prioridades de este gobierno, que no solo él, ningún preso federal se escape de una prisión. Ve la diferencia de lo que ha habido con los cerezos estatales en donde sí hemos visto fugas.
Dime en este sexenio si has visto una sola fuga de un CEFERESO, de un Centro Federal de Reacción Social. Ninguna, solamente en los estatales. Así es. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí sí la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, en coadyuvancia, ¿no? Con las autoridades son los que se encargan de la seguridad perimetral, no al interior de los centros federales penitenciarios, pero sí de la seguridad perimetral, que es donde hay el mayor riesgo. Entonces creo que se ha demostrado que sí se ha hecho hincapié, ¿no? En priorizar ese tipo de cuestiones de seguridad. Pudiéramos decir que con este operativo la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano están dejando atrás ese estigma que se les cargó durante un periodo sobre que eran cómplices del crimen, que no estaban capacitados, que no estaban preparados. Por supuesto, demostraron que tienen la capacidad para poder realizar el trabajo. Mira, meme, una de las cosas que más le va a costar trabajo al ejército en su imagen es la filtración de documentos de Guacamaya Leaks. Pero sí te puedo decir en este momento que tal vez parte de esa filtración también se debió a contrainteligencia militar, porque hay muchísima información que muchos medios estuvieron sacando que te puedo decir que no es cierta y que ellos la dan como cierta como tal. ¿Por qué? Porque también existe el juego de contrainteligencia por parte del ejército mexicano. Y pudimos ver cómo se llevó a cabo también, ¿no? Este trabajo que incluso los más grandes opositores como Felipe Calderón, que no le concede una sola a este gobierno, en vez de felicitar al gobierno de México por la aprehensión de Ovidio Guzmán, prefirió hacerlo única y exclusivamente a las Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Por qué? Porque el reconocimiento del buen trabajo ahí está. Y podrán inventar y decir lo que quieran y podrán crear narrativas. La realidad es que uno de los objetivos primordiales y por la reacción del mismo grupo criminal vimos la importancia que tenía, fue capturado y ya se encuentra en un centro federal de reacción social, pues en cuestión de un juez federal. ¿Cómo quedan aquellos, ahorita que mencionaste justo lo de Calderón, felicitando, porque fueron varios políticos que se sumaron a la felicitación de las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas son los que representan a los mexicanos y muchos se desvivieron en grandes palabras? ¿Cómo lo entendemos cuando hace no mucho estaban criticando a las Fuerzas Armadas por la lealtad al presidente, por el tema de reforzar las actividades de seguridad en las calles? ¿Cómo lo entendemos? Porque un día les caen bien, los felicitan, y el otro día no, son lo peor que puede pasar y un golpe de Estado desde el gobierno federal. Y lo que pasa es que es tratar de no reconocer, mi querida Meme, el trabajo de el gobierno del presidente de la República, y entonces te vas única y exclusivamente con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque por más que traten de demeritar el trabajo, el resultado ahí está. Y por supuesto que desde ahorita te puedo decir que el día de mañana veremos a payasos que se dicen grandes conocedores, investigadores, decir que sus fuentes en Palacio les dijeron que hubo, que esto, que el otro, que aquello. Pero la verdad, mi querida Meme, la realidad es que los que dicen tener tanta información no la tienen. Aquellos que terminan hablando de cuestiones de que hubo un pleito y que gritaron y que tampoco lo hay. Pudimos ver, ¿no? Cómo Rosa Isela es quien da la conferencia. Ella es la persona que se encarga de la parte política, la parte operativa se encargó el secretario de la Defensa Nacional. Estaba también presente el secretario de Marina y también estuvo ahí mismo, en ese mismo salón, enfrente de ellos, el secretario de Gobernación, estuvo el general Audomaro, que es el director del Centro Nacional de Inteligencia, y el general Bucio, que es el encargado de la Guardia Nacional. Y todos estuvieron porque realizaron el trabajo que tendría que ser. Eso no quita que van a querer crear narrativas, mi querida Meme. Entonces, ¿qué es lo que haces? Con tal de no reconocerle al gobierno, pues te vas única y exclusivamente a una pequeña parte de lo que se realizó en el trabajo. Porque además, tenemos que entender algo, Meme. Ellos todo lo que hacen lo hacen con una intención. Quisieron atacar a las Fuerzas Armadas, hablan de militarización, hablan de violación a los derechos humanos, pero se dan cuenta que la sociedad como tal respeta y quiere mucho a las Fuerzas Armadas. Entonces dicen, como no puedo
felicitar al gobierno, me voy única y exclusivamente para con las Fuerzas Armadas. Entonces, incluso tiene que ver mucho con el targeting político y todo lo demás, y también es como que hacerle ciertas caricias, ¿no?, a las Fuerzas Armadas, porque hay que recordar algo. Calderón compró muchas lealtades dentro del ejército porque fue el único que volteó a verlos para utilizarlos sin un marco jurídico de forma indiscriminada, pero que también, ¿no?, por petición incluso del general Galván les dijo: señor presidente, si usted va a arriesgar la vida del personal militar, va a arriesgar su libertad y la comodidad de poder estar con sus familias, pues por lo menos tiene que remunerarles económicamente. Y él, la verdad es que todos los años subió el sueldo y los saberes del personal militar. Entonces, adentro, al interior del gremio, tuvo muchos adeptos, mucha gente que lo tenía en buena estima. Y cuando él empezó a atacar también a las Fuerzas Armadas, muchas de esas personas, por supuesto que perdieron el respeto que hubo en su momento como comandante supremo, y pues creo que está como que tratando, ¿no?, por ahí pues de tirarles una flor para ver si en estas cuestiones de carácter político pudiese por ahí congraciarse con ellos, situación que, bueno, pues ya no se da, porque aparte la mayoría de los adeptos de él, pues ya están retirados, los generales, ¿no? Y esa cofradía del poder que se autodenomina el sindicato, pues habrá alguno que otro escondido por ahí, pero la verdad es que ya no están en los puestos claves de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por último, mi querido César, ¿qué hay del tema del Neto? Que también se confirma en la mañana que muere después de haber sido detenido en un intercambio ahí entre las autoridades y el grupo delictivo, que se escapa del penal de Ciudad Juárez. Hay esta disputa entre el gobierno, que es una disputa medio elegante, si le quiero llamar así, entre el gobierno del Estado y el gobierno federal, porque el gobierno del Estado dice que el gobierno federal estaba pendiente de realizar el traslado de estos reos a un penal de seguridad porque son peligrosos, y el gobierno federal dice, pues es que no me lo solicitaron de forma formal, valga la redundancia. A la par, nos enteramos apenas a raíz de una plática que tuvimos con el periodista Luis Chaparro, que la gobernadora Maru Campos ha estado buscando presionar al gobierno federal para que entregue recursos y reabran el penal federal que está en Chihuahua. Entonces, empiezan a acomodarse varias cosas alrededor de esto y termina muerto el Neto, que para muchos resultó muy conveniente que en vez de que se le detuviera y se le llevara a un penal federal y demás, terminara muerto. Mira, meme, con el debido respeto, dime de forma económica a qué se refiere. Oye, una llamada de teléfono, necesito que me apoyes porque quiero mover unos presos. Pues sí, pues solicítamelo por las vías oficiales, porque incluso si yo te apoyara de forma económica para poder hacer el traslado de reos, pues sería ilegal, porque si tú no me haces una solicitud formal de un reo que está condenado por delitos del orden del fuero común y que pertenece a un cerezo, pues cómo lo voy a ingresar a un ciferezo si no me lo solicitas de forma legal. También fue parte de un chantaje por parte del gobierno estatal porque quieren recursos ¿para qué? Para que se reabra este Centro Federal de Readaptación Social que se encontraba ahí en Chihuahua. Pero lo más curioso viene aquí, Memo. Ok. De repente el Neto vive como rey al interior del cerezo número 3. Incluso se tenía conocimiento porque, caso curioso, en Chihuahua, la Dirección de Readaptación Social, que tiene un nombre distinto, pero para que la gente lo pueda entender, pertenece a la Fiscalía General del Estado, distinto a como es en la mayoría de los estados de la República, ¿no?, que pertenecen o a la Secretaría de Gobierno, o a la Secretaría de Gobernación, o a la Dirección de Seguridad Pública o de Seguridad y Protección Ciudadana. Acá no, acá pertenece a la Fiscalía. Curiosamente vive como rey, se hace un operativo en donde él se fuga teniendo armas de fuego al interior del penal. Tenían exactamente la información, los horarios de cuándo era cuando menos custodios había, cuando menos seguridad había por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Municipal. Llega de forma externa un par de vehículos blindados con armas de alto calibre y desde adentro del penal le disparan a los custodios y desde afuera. Solicitan, porque se arma un escándalo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y entonces solicitan el apoyo del gobierno federal por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la Secretaría de la Defensa Nacional manda elementos de las fuerzas especiales para apoyar como tal. Y entonces, nuevamente, en cuanto a la seguridad perimetral, el ejército mexicano apoya. Se dice
que este delincuente pierde la vida en un enfrentamiento. Y entonces la misma Secretaría de la Defensa desmiente la información y entonces es cuando tienen que rectificar y dicen que ya estaba gravemente herido y que en el traslado hacia la Fiscalía Regional pierde la vida. Convenientemente. ¿Por qué no, si es la obligación de la autoridad al darse cuenta que se encuentra esta persona herida, no se le brindaron los primeros auxilios? ¿Por qué curiosamente se les muere en el traslado de la fiscalía por los elementos de la fiscalía hacia la sede regional? Todo ese tipo de cosas me causan a mí, me llaman poderosamente la atención y sí entro en el territorio de la especulación, porque pues yo creo que se tendría que hacer énfasis en los peritajes para saber de quiénes fueron las armas que terminaron privando de la vida a este presunto delincuente, porque te imaginas que esta persona hubiera sido detenido y que hubiera declarado quién es quien le había dado las facilidades para vivir como rey, ¿no? Adentro del Cerezo, de tener más de 2 millones de pesos en efectivo, el haber ingresado armas de fuego, drogas, incluso tener visitas íntimas, porque la prostitución también se daba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas cuántas personas del gobierno estatal hubieran salido involucradas, Meme? Y lo conveniente que fue que se haya muerto en ese traslado, ¿no? Que hacen elementos de la policía ministerial, cuando su obligación por ley era haberle brindado los primeros auxilios y que hubiera sido atendido esta persona. Sabía yo que no andaba mal. Justo es exactamente lo que a mí me brincó. Si reconocen que estaba herido de gravedad, ¿por qué no lo llevan a o que le dieran atención o no le dan atención en ese momento y continuar con el traslado hacia la fiscalía? O sea, hasta parece que aplicaron la de, pues ya mejor que no hable, ¿no? Mejor para todos. Ahora, ¿qué tanto crees que aquí pudiera llegar a afectar la separación? Porque separan o empiezan a investigar al responsable del penal. ¿Crees que el responsable del penal sea el eslabón más alto o hay todavía más arriba dentro del tema del cerezo? Bueno, lo que pasa es que yo me iría a las mismas declaraciones del fiscal general del Estado. Él dice que tenían conocimiento, ¿no? De que tenían graves problemas, porque utilizan una palabra, tenemos graves problemas de corrupción. Ujú. Si él sabía que había graves problemas de corrupción y el director del penal pertenece a una dirección que está bajo la autoridad del fiscal general del Estado, pues yo creo que la cadenita es irla siguiendo. Es así de fácil, ¿no? Si tú, el director, ¿no? Que por lo menos oficialmente, yo no sé que haya una carpeta de investigación en su contra, porque sí hicieron la mención que se iba a investigar, pero oficialmente no tengo conocimiento de una carpeta de investigación y que supuestamente había sido separado del cargo, situación que también se contradice con cierta información, pero supongamos que fue separado del cargo. Ok, aún así hay delitos de acción y hay delitos de omisión, es lo que yo decía. A ver, me preguntaban, ¿usted cree que Felipe Calderón va a ser mencionado en el juicio, ¿no? Que está por venir en 4 días de Genaro García Luna? Pues por supuesto que va a ser mencionado, ¿no? Lo importante será saber cuáles son las menciones que se llevan a cabo. Porque yo como fiscal lo primero que le diría es, oiga, usted utilizó el puesto que tenía como encargado de la seguridad en México en 2 sexenios, porque recordemos que las imputaciones que le están haciendo también vienen desde el sexenio de Vicente Fox. Yo creo que por eso Vicente Fox ya no anda tan tuiteador, ¿no? Últimamente. Pero en 2 sexenios, por supuesto que la pregunta sería, ¿tenía conocimiento su jefe de las actividades ilícitas que usted estaba llevando? Entonces, forzosamente va a salir su nombre. Me pregunto lo mismo en el estado de Chihuahua. ¿Tú crees que si el mismo fiscal sabía que existían graves problemas de corrupción, porque es la frase que dijo exactamente, graves problemas de corrupción, si no hizo nada, pues también existe responsabilidad por omisión, mi querida Meme? Entonces yo creo que fue muy conveniente que se les haya muerto. Por eso yo digo, ¿no? Porque lamentablemente siempre terminan echando la culpa a los elementos militares de que ellos fueron los que terminaron victimando a los presuntos delincuentes, pues que se hagan los dictámenes periciales para ver cuáles fueron las armas que privaron de la vida a este delincuente. Por último, me quiero César, ¿qué opinas del tema del penal?
¿Crees que valga la pena reabrir el Ceferezo que está en Chihuahua o es un gasto innecesario? Porque ahora, obviamente, con el tema de la fuga, la gobernadora va a aplicar la vieja confiable de, ves, te dije que necesitábamos un penal aquí federal porque ya se nos fugaron. O sea, creo que le cayó como anillo al dedo el tema de la fuga y de ahí que todavía me brinque más la muerte del Neto. Yo lo veo todavía, yo lo veo al revés, mi querida Meme. Yo creo que lo que demuestra es que no tiene por qué haber un penal federal ahí, porque tendrías la problemática de que tanto la policía estatal como la fiscalía, como las policías municipales, no tienen la capacidad para, si se diera una situación, en un penal federal. Entonces, por lo mismo, pues no sería una opción reabrir un penal federal en esa entidad federativa y que aquellos reos federales pues sean trasladados, ¿no?, a los estados vecinos, en donde sí tienen la capacidad y que no hemos visto que tengan esta problemática con las fugas. Eso es como yo lo vería dentro de un análisis de seguridad. Y en lo personal creo que estos chantajes políticos, y que es lo que yo les decía, los panistas muy molestos, ¿no?, votando en contra de que los elementos del ejército mexicano formen parte como coadyuvantes permanentes de la seguridad pública y son los que siempre les terminan arreglando la nota junto con la Guardia Nacional. Bueno, pues entonces creo que tendríamos que ser congruentes en esta vida y no nada más escupir hacia arriba porque siempre están salpicados. Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Creo que se quedó completamente por evidencia o se dejó en evidencia toda esta oposición con su doble discurso y con cero argumentos. Así que creo que podemos concluir, al menos en el caso de Ovidio, todavía lo de Chihuahua está en veremos, pero el caso de Ovidio creo que fue un buen operativo y fue un punto para el gobierno federal. Mi querido César, ¿en dónde te siguen? Te agradezco infinitamente que siempre tengas esta oportunidad de conectarte con nosotros. Entonces, cuéntale a la gente en dónde te siguen, en dónde te leen, cómo te ayudan a darle en la torre a tu compadre Marieto en los tweets. Mira, la verdad es que mi Twitter es @CésarGutiPri. Ya sabes que para mí es un placer, independientemente del cariño y de la amistad que nos une. Tengo mucha admiración por el trabajo que realizas. Me gusta mucho la forma como comunicas para con la gente, ¿no? Y para mí siempre es un placer estar contigo, mi querida Meme. Y los invito a que me los lean los martes. Escribo una columna de opinión en La Silla Rota. Sé que está catalogado como un medio derechista, pero siempre hay que buscar los espacios en donde los que creemos en la transformación de este país podamos tener voz. Y es un medio que me ha dado voz, que no le ha cambiado ni una coma a ninguna de las columnas que he presentado. Por eso, si luego encuentran alguna faltita de ortografía o de redacción, es mi culpa, no es de La Silla Rota. Los jueves hago también columna en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Y pues obviamente las participaciones que tenemos cotidianamente con los amigos como tú, como Vicente Serrano y algunos otros medios afines, mi querida Meme. Te mando un abrazo, mi querido César. Cuídate mucho y que pases una excelente noche, pero sobre todo un feliz año y feliz Día de Reyes. Exactamente, les mando un abrazo y espero que se hayan portado bien todas las personas que nos ven para que los reyes les traigan algo. Yo sí me Espero que porté sí. bien y así mí sí me van a traer los reyes algo. Eso es Entonces, todo. espero que se Eso hayan es portado todo. tan bien como yo y mi hijo menor, porque mi hijo adolescente se portó muy mal, no lo van a traer nada. Te mando un abrazo, mi querido César. Cuídate Cuídate mucho. mucho, Meme. Un abrazo.